Bien, ya estamos nuevamente con ustedes para continuar con el cuarto video sobre el sentido de pertenencia. Y hoy vamos a comenzar con el creyente como sumo sacerdote. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice: y no hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 5, 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Vosotros, pues, sois cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Eso lo puede leer en 1 Corintios 12:27. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Eso lo puede leer en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 16. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Queda claro que pertenecer a la iglesia de Jesucristo no es pertenecer a una institución, sino a un cuerpo vivo, que es el cuerpo de Cristo. Bueno, el sentido de pertenencia nos indica, ¿no es cierto?, que nosotros no pertenecemos a una institución, no pertenecemos a una religión, si bien es cierto, por causa de lo que un gobierno en un país, en una nación requiere, ¿no es cierto? Hay que tener un fichero de culto, una personería jurídica, tiene que tener una denominación, aquel grupo de cristianos que se reúne, ¿no es cierto? Y que se reúne como una institución. Pero la Biblia nos enseña que eso lo debemos hacer para guardar las leyes de un país. Pero no somos parte de una religión, ni de la evangélica, ni de ninguna religión. Porque aquí la Biblia dice, y el sentido de pertenencia nos indica, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y que este cuerpo tiene una cabeza que es el mismo Jesucristo. Y así como vemos nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto?, vemos que nuestro cuerpo tiene una cabeza. Y en la cabeza está donde, a través de la cabeza, se rige el resto del cuerpo. Y que el cuerpo tiene muchos miembros. Y que cada miembro ocupa un lugar en el cuerpo. Y hay millones de células que trabajan dentro de nuestro cuerpo que ni siquiera se ven. Porque en el cuerpo unos miembros se ven y otros no, ¿no? Otros están trabajando por dentro del cuerpo. Y además, aunque todos somos un cuerpo, cada célula del cuerpo, cada miembro del cuerpo trabaja en forma individual y a su vez trabaja en conjunto. Si yo tengo que agarrar una masa, los 5 dedos van a trabajar para agarrar la masa. Pero los 5 dedos se mueven de una forma individual para hacer algo en común. Entonces, el cristiano no es parte de una religión, sino de un cuerpo. El cristiano no es gobernado o dirigido por personas, sino por Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo. Y así como cada miembro de nuestro cuerpo es dirigido a través del cerebro, ¿no?, así también la iglesia es dirigida a través de Jesucristo. Y como dijimos, vivimos un tiempo de teocracia, donde cada creyente que ha renacido, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo mora dentro de la persona, cada persona es gobernada por Dios. Así que dentro de ese cuerpo nosotros estamos. Y eso es lo que tenemos que asumir, ¿no? Porque a veces la gente por la religión, ¿no es cierto?, dice, no, porque yo voy a tratar religión, la iglesia mía es mejor que la de los otros, en fin.
a veces surgen esos comentarios y esas formas de pensar, pero el verdadero cristiano es parte de un cuerpo, que es el cuerpo místico de Jesucristo. Entonces no pertenecemos a ninguna religión, pertenecemos al cuerpo de Cristo y estamos allí, dentro del Señor. Por eso es imposible que el enemigo de este mundo pueda tocarnos, porque estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. Hablando siempre, ¿no es cierto?, en una forma espiritual, ¿verdad? Bueno, el sentido de pertenencia y las doctrinas bíblicas. Es muy importante tener claro las doctrinas bíblicas para saber, para que ese sentido de que pertenecemos al reino de Dios y que pertenecemos al cuerpo de Cristo sea realmente algo firme en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos nosotros vivir de acorde, ¿no? Porque Cristo primero fue nuestro Salvador. Ahora Cristo es nuestro Rey. Y este reino, donde reina Cristo y reinará por toda la eternidad, tiene reglas y tiene cosas que debemos cumplir, ¿no? Así como miembros de un país, ¿no? Un país tiene reglas, tiene leyes y decretos, en fin. Y nosotros como miembros de ese país tenemos que cumplirlas. Así pasa también ahora que estamos en el reino de Dios. Cristo es nuestro Rey y este reino tiene reglas y formas de conducta que un cristiano tiene que vivir, ¿no? Porque no es solamente es representante de este reino, él es como un embajador, porque este reino está aquí en el mundo, vino cuando Cristo vino. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que ese reino está implantado aquí en la tierra. Y nosotros que vivimos aquí en este mundo somos embajadores de ese reino. Somos representantes de ese reino. Entonces tenemos que vivir de acorde a lo que nuestro Rey, Jesucristo, nos indica. Bueno, había dicho el sentido de pertenencia y las doctrinas bíblicas. Es de mucha importancia conocer las doctrinas bíblicas fundamentales, de manera que no nos podamos equivocar. Pablo le aconsejó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Yo no me enfocaría en el contexto de la enseñanza en la salvación del alma, pues no es este el tema que estamos tratando, pero sí al perderse errando el camino correcto, que nos puede traer muchos padecimientos. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, Pablo le aconsejaba a Timoteo que se cuide de la doctrina, porque de esta forma se salvará a sí mismo y a los que lo oyeren. Yo no voy a hablar de este texto bíblico relacionado con la salvación, porque, como decía, no es el tema. Pero sí, si nosotros no tenemos claro por el sentido de pertenencia el camino que tenemos que seguir, entonces podemos cerrar el camino y podemos poner nuestra salvación en riesgo. La Biblia contiene muchos ejemplos. El hijo pródigo es uno de ellos. El Espíritu Santo como el único autorizado y capacitado para enseñar las verdades de la Escritura, ya que Él inspiró a los escritores de la Biblia. Si nosotros buscamos revelación, buscamos entendimiento de la palabra de Dios, ¿quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo, porque Él fue quien inspiró a los hombres a que escribieran la Biblia de la forma en que Dios quiso dejarnos esta biblioteca de 66 libros, para que nosotros no erremos el camino, sino que ella pueda ser una guía, ¿no? Y ella nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces, es verdad que el Espíritu Santo nos puede enseñar a través de una predicación, nos puede enseñar a través de un libro, nos puede enseñar a través de personas, pero nosotros tenemos que saber discernir cuándo el Espíritu Santo nos está enseñando. Bueno, el caso del hijo pródigo. La palabra de Dios dice: toda escritura está inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto está en 2 de Timoteo
capítulo 3, versículo 6. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto usted lo encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Es verdad que Dios sigue usando personas. La Biblia dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retener lo bueno. Esto usted lo va a encontrar en Primera de Tesalonicenses 5:20 al 21. Así que nosotros tenemos que tener la capacidad de examinar lo que escuchamos, ya sea en una predicación, en una conversación, y para poder discernir verdaderamente qué nos está enseñando, tenemos que tener la capacidad de discernir si eso que nos están enseñando, si esa predicación que estamos escuchando, si ese libro que estamos leyendo, si esa conversación que tenemos con alguien que nos habla acerca de las cosas del Señor, tenemos que tener la capacidad de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque siempre que toda obra humana es imperfecta. Aunque esté hecha en la mejor voluntad de la persona, toda obra humana es imperfecta. La única obra que no tiene imperfecciones ni contradicciones es la palabra de Dios, la Biblia. Eso está reconocido en todo el mundo. Y el único libro que se reconoce en todo el mundo como palabra de Dios es la Biblia. Hay otros libros, ¿no?, que las religiones han hecho y lo consideran libros sagrados. Pero el único libro sagrado que se reconoce como palabra de Dios en el mundo es la Biblia. Bueno, dice, no despreciéis la profecía, examinadlo todo. Bueno, no solamente un profeta es una persona que tiene el don de profecía, sino que cuando estamos predicando el Evangelio, estamos profetizando porque estamos hablando la palabra de Dios. Los presidentes de la nación, por ejemplo, tienen un profeta que vendría a ser el vocero del presidente de la nación. El vocero del presidente de la nación diría lo que el presidente de la nación podría decir si estuviera ahí en ese lugar. Pero como no puede venir el presidente de la nación, manda a su vocero. Y así nosotros somos voceros de Dios, es decir, profetas de Dios cuando hablamos y enseñamos su palabra. Pero lo que debe hacer la persona es examinar esa profecía, eso que se le está diciendo, cuál es lo bueno de Dios y cuál es lo del hombre. Lo del hombre simplemente lo desecha y lo de Dios lo toma. Dice también la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo va a encontrar usted en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ninguna palabra del hombre, ¿no es cierto? O decir, ninguna profecía que venga de parte de Dios viene por voluntad humana, sino que viene, ¿no es cierto?, porque es inspirada por Dios. Entonces, parte de eso que el profeta dice es de Dios y puede haber parte que sea del mismo. Entonces tenemos que tener la capacidad de examinar esas cosas. Nosotros somos nacidos de la palabra de Dios y del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí también el sentido de pertenencia juega un papel muy importante. ¿Me siento yo hijo de Dios? Eso es algo que cada persona tiene que resolver. ¿Soy yo salvo? ¿Realmente he nacido de nuevo? Esas son cosas que cada persona debe resolver. Pero todo aquel que verdaderamente se siente hijo de Dios, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él nos testifica a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Y ese testimonio del Espíritu Santo usted lo tiene que tener. Si no lo tiene, pues entonces no tiene al Espíritu Santo.
porque es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces eso también nos indica el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Dios porque tengo el sello del Espíritu Santo, que en el mundo espiritual se ve que yo soy propiedad de Dios. Entonces en el mundo espiritual los demonios, Satanás, en fin, ellos ven el sello de nosotros del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y sobre nosotros, ¿no? Entonces en el mundo espiritual tenemos ese sello. Somos hijos de Dios. Somos propiedad de Dios. Nadie nos puede tocar. Ni hombres ni espíritus, porque somos propiedad de Dios. Si alguien toca la propiedad de alguien, ¿qué hace el propietario? Se enoja, ¿no es cierto? Y defiende su propiedad. Pues eso también pasa con un hijo de Dios. Somos de Dios, y si alguien ataca, que ataque. Pero también recibirá, ¿no es cierto?, la recompensa de parte de Dios por ello. Porque nosotros no somos de las personas, no somos de Satanás, no somos de los espíritus inmundos, somos de Cristo, porque Él nos ha comprado con su sangre. Bien, todas estas cosas se las revela a usted el Espíritu Santo. Bueno, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto usted lo va a encontrar en San Juan capítulo 3, versículo 5, y le recomiendo leer San Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto usted lo va a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Cuando nacimos de papá y mamá, nacimos de una simiente corruptible. Pero ahora que hemos nacido por el Espíritu Santo, somos nacidos de una simiente incorruptible. Porque nacimos, ¿no es cierto?, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, con una simiente de parte de Dios, ¿no? Ahora tenemos la genealogía de Dios. Ahora somos nuevas criaturas. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Ve? Todas esas son cosas que usted en forma personal tiene que descubrir. Si usted es guiado por el Espíritu Santo o es guiado por un espíritu inmundo que influencia en su vida. Un día Jesucristo con sus discípulos iban a cruzar por Samaria y los samaritanos, que estaban enojados con los judíos, ¿no?, dijeron, no querían dejarlos pasar. ¿Y sabe qué dijo San Juan? Dijo, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y los consuma? Porque eso hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Ve? Porque Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a que el mundo sea salvo por él, incluyendo los samaritanos, incluyendo nuestros enemigos, se podría decir, o incluyendo las personas que no están de acuerdo con nosotros, ¿no? Entonces, el cristiano debe saber a qué espíritu pertenece. Si es un hijo de Dios, él va a sentir la guía del Espíritu Santo en su interior y se va a dejar llevar por el Espíritu Santo. Si es guiado por otro espíritu que no es el Espíritu Santo, entonces no lo va a llevar a las cosas de Dios. Al contrario, lo va a poner en contra de las cosas de Dios, aunque usted esté en una iglesia por 20 o 30 años. Porque hay un espíritu de Jezabel que está influenciando a esa persona y no el Espíritu Santo. Pero todos los que hemos nacido por la palabra y el Espíritu Santo, somos hijos de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Todo esto usted lo va comprendiendo por el sentido de pertenencia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Debemos recordar siempre que la teología del Espíritu Santo nos debe guiar a la persona de Jesucristo como el centro de la enseñanza bíblica, a toda verdad y justicia, a elevar nuestras alabanzas al Padre por medio del Espíritu Santo. Eso usted lo va a encontrar en San Juan 4:24.
Después dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. San Juan 14:26. Bueno, cuando el Espíritu Santo nos guía, ¿qué nos lleva a entender el Espíritu Santo? Todo lo que Jesucristo dijo. Porque el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir lo que Jesucristo dejó escrito en la Biblia. Y Él nos recuerda todo lo que Jesucristo enseñó. ¿Ve? Entonces ahí nosotros podemos ver que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando venga otra palabra de Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso usted lo va a encontrar en San Juan capítulo 16, versículo 13. Luego dice también Jesucristo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto usted lo va a encontrar en San Juan capítulo 4, versículo 24. Así es, mi querido amigo que está mirando y escuchando este video, el sentido de pertenencia es muy importante. Es básicamente lo que nos sostiene en el camino de Dios. Porque como dije, el sentido de pertenencia nos indica que pertenecemos a otro reino, que tenemos un nuevo nacimiento y que aceptamos a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. No a ningún hombre, sino a Jesucristo. Y que en esta relación personal que tenemos con el Señor, en este tiempo de teocracia, Cristo, Dios, es quien nos gobierna y es el que nos guía. Y el Espíritu Santo que el Señor mandó a la tierra cuando ascendió, ese Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, es el que nos enseña la Biblia, es el que nos enseña todo lo que Él escucha al Padre y al Hijo que hablan allí en el cielo, Él nos trae y nos comunica. ¿Ve? Y todo lo que dijo Jesucristo, también el Espíritu Santo lo trae y lo comunica. Un error que la iglesia ha cometido y que comete en estos tiempos es glorificar en forma en demasía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino a la tierra para que lo glorifiquemos. Todo lo contrario, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, ¿no? Eso es la enseñanza bíblica. Bueno, vamos a detenernos aquí, porque ya están pasando 22 minutos de esta grabación y solamente podemos, o no es que no podamos, sino que no es conveniente solamente grabar 30 minutos por las razones de que tarda mucho en pasar el video a YouTube, ¿no? Después de allí ya es fácil pasarlo para otros lados. Y así que este va a ser el número 4. Este va a ser el video número 4 de esta enseñanza sobre el sentido de pertenencia. Me alegro que esto le sirva. Es importante porque va a ayudar mucho a que usted se fortalezca en el Señor. Y si se ha desviado del camino de Dios, usted vuelva al camino de Dios. Si usted vuelve al camino de Dios, ¿sabe por qué volverá? Porque usted es hijo. Solo los hijos de Dios que se apartan del Señor son los que vuelven. Porque Dios se preocupa por sus hijos después que ya han visto lo feo que es estar lejos del Señor. El Señor mismo se encarga de poner en sus corazones que vuelvan a su redil, ¿no? Porque el buen pastor, que es Jesucristo, va a buscar a las ovejas perdidas y las trae de vuelta al redil. Que Dios los bendiga. Si estos videos le son de bendición, compártalo, porque nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda alcanzar a las personas para que ellos puedan alcanzar y caminar por el camino que los llevará a la salvación y la vida eterna. Que Dios los bendiga mucho y nos reencontramos en el video número 5. Bendiciones para todos.